Esta clase que se inicia a grabar desde este momento, la publico, yo la subo a YouTube y les publico el enlace en Classroom. ¿Oyeron? En Classroom queda publicado el enlace de la clase. Entonces, como voy a iniciar clase, me voy a conectar de otra manera con ustedes. En este momento voy a dejar de compartir video porque eso me resta memoria. Entonces, para que se pueda realizar la clase sin problema, voy a dejar de compartir en este momento el video. Entonces, para que me conocieran cómo están, de vez en cuando abro la cámara, pero casi siempre la dejo cerrada para mayor fluidez del programa que acabé de abrir. Entonces, cierro la cámara. Ustedes están viendo mi pantalla. Me confirman que la siguen viendo, ¿no? Por favor. Listo. Listo. Bueno, entonces vamos a tener el espacio de explicación del tema que les acabé de asignar. Y el tema que les acabé de asignar se conoce como operaciones entre vectores. Les voy a pedir un favor, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, este programa actúa como un tablero. O sea que háganse la idea que estamos en el aula de clase. ¿Listo? Entonces acá yo puedo escribir. Es más, los puedo pasar al tablero. Hay otro programa que se llama Jamboard, que lo utilizo de vez en cuando, y el programa Jamboard me permite que ustedes pasen al tablero. O sea que escriban acá en esta pizarra. Entonces, como estamos en una clase, imaginen, están en su casa, pero estamos en un tablero, les pido el favor que tomen apuntes. O vean el video después de que sale el video, pero les pido que hagan apuntes y que vean el video después, ¿oyeron? Entonces piensen que están en el aula de clase. Bueno, repito, si yo no los veo a ustedes, si tienen algo que decirme me interrumpen, por favor. No hay ningún problema si me llegan a interrumpir. Operaciones entre vectores. Entonces, ustedes hicieron un trabajo de consulta de vectores. Entonces les voy a explicar rápidamente qué es un vector. Eh, Gracias. ¿Ustedes me están escuchando bien, muchachos? Ah, gracias. Por favor, papito, revisa la conexión de sonido o algo porque los demás estudiantes me confirman que sí me están escuchando bien. Entonces te pido el favor que lo revises o de pronto de la conexión. De todos modos, la clase está siendo grabada a partir de este momento. ¿Oíste? Bueno, cualquier cosa vuelve y me escribe. Yo inmediatamente paro y miro nuevamente cómo te puedo ayudar. ¿Oíste? Bueno, entonces les decía que vamos a realizar operaciones entre vectores. Ah, y que les iba a decir que es un vector. Entonces, venga, escribimos algo de la definición de vector. Entonces, un vector, ¿qué es? Es una representación geométrica de una magnitud. Venga, lo escribimos acá debajo. De una magnitud. ¿Listo? Eso es un vector, es una representación geométrica. Y como es geometría, y nosotros estamos en la clase de geometría, por eso es que nosotros vemos esto. Bueno, ¿qué es un vector? Entonces lo voy a representar acá gráficamente. Un vector es simplemente una flecha. Entonces acá vamos a suponer que tenemos un vector. Pero el vector se define con respecto a un horizonte. Entonces acá voy a colocar el horizonte del vector. Y el vector pues tiene una serie de partes. Entonces el vector tiene un tamaño. Esta línea van a representar el tamaño del vector. Y vamos a decir que el vector desde aquí, desde aquí hasta acá, tiene algo que se denomina tamaño. ¿Listo? Entonces tenemos el tamaño del vector. ¿Oyeron? Entonces un vector tiene una serie de partes. La primera parte es el tamaño. Ahora, ¿qué tamaño tiene este vector? Pues tiene una unidad acá, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades y 6 unidades. En este caso es de 6 unidades el tamaño de este vector. Estas unidades deben ser del mismo tamaño, pero en este momento como no tengo una herramienta geométrica trabajando, por eso me queda así desigual. La siguiente clase vamos a utilizar un programa que se llama Cabri para explicar mejor.
¿Listo? Entonces tenemos el tamaño del vector. Otra parte del vector es lo que tenemos acá. Acá hay un ángulo, ¿oyeron? Y el ángulo está definiendo la dirección. Entonces el ángulo está asociado con la dirección del vector. Entonces esto define la dirección. Entonces tenemos el ángulo que me da la dirección. Y esta punta de flecha, ¿sí la ven? Acá tengo una punta de flecha. La punta de flecha indica algo que se denomina sentido. Si la punta de flecha estuviera hacia el otro lado, pues tendríamos el sentido opuesto. Eso quiere decir que el sentido se define como positivo o negativo. Entonces el sentido queda definido de esa manera. Sentido positivo o negativo. Y acá el ángulo me está definiendo la dirección correspondiente. Y el tamaño. Entonces un vector tiene tres partes. ¿Oyeron? Tamaño, dirección y sentido. ¿Listo? ¿Todos me están escuchando bien, muchachos? Gracias. Gracias, muchachos. ¿Están viendo la pantalla? Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, vamos a hablar de las operaciones entre vectores. Entonces vamos a hablar de la suma. Entonces vamos a hacer suma de vectores. Alguien acabó de llegar. Listo, la suma. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Esto les permite realizar el trabajo que asignó el profesor Edgar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a realizar la suma de vectores? Venga, muevo la pantalla un poquito. Y para explicar la suma, pues no me voy a poner a hacer la teoría, sino para explicar la suma vamos a hacer un ejemplo. Además, por tiempo, pues ya ahorita ustedes tienen otra clase diferente. Entonces vamos a realizarlo un ejemplo de suma de vectores. Para sumar vectores, pues obviamente tengo que tener dos vectores definidos. El primer vector me lo voy a imaginar que es tal vez así. Este es el vector, ¿listo? Y este vector está con respecto al horizonte. Entonces voy a suponer que por acá se encuentra el horizonte del vector y tengo un ángulo determinado. Por favor, cierran los micrófonos. Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces acá tenemos un ángulo determinado. Este es el ángulo θ, ¿listo? Y este vector le voy a dar un nombre. Los vectores se nombran. Entonces voy a decir que es el vector A. Y le coloco una línea en la parte superior, como ustedes encontraron en su consulta, que indica que tengo el vector A. ¿Listo? Ese es mi primer vector. Y me voy a imaginar un vector diferente. Entonces voy a imaginar que por acá se encuentra el horizonte de nuestro vector. O sea, debo definirlo con respecto a un marco de referencia. Y voy a colocar el vector tal vez de este color. Y voy a colocar mi segundo vector de esta manera. ¿Listo? Entonces acá tengo mi segundo vector. Le voy a dar un nombre. Llamemos a este vector, lo voy a nombrar B. Y acá nuestro vector va a tener un ángulo. Entonces vamos a definir el ángulo que está acá y lo voy a llamar un ángulo alfa. Este es el símbolo de alfa. ¿Listo? Entonces tengo dos vectores. ¿Cómo voy a realizar la suma? La suma que voy a realizar es una suma geométrica, que es lo que aparece en la guía. Para sumar los dos vectores, oigan bien lo que voy a decir. Para sumar esos dos vectores, los vectores se tienen que dejar en un mismo plano. Cuando digo plano, hago referencia al plano cartesiano. Acá yo me puedo imaginar que existe el plano cartesiano, por acá. Entonces, este vector está ubicado en un plano y este vector está ubicado en otro plano. Entonces, la teoría para sumar vectores dice, deje los dos vectores en el mismo plano. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Dejar los dos vectores en el mismo plano. Se hace lo siguiente. Se van a trasladar los vectores. ¿Qué es trasladar el vector? Pues llevarnos el vector con su ángulo y su tamaño. Recuerden que hace rato les explicaba las partes del vector. Lo vamos a trasladar a un plano único. Entonces voy a suponer que acá está el horizonte, el sitio donde voy a dibujar los dos vectores, y el primer vector, que es este, lo voy a dibujar, pero se traslada. Repito, ¿qué es trasladarlo? Que se deja con su mismo ángulo y su mismo tamaño. Más o menos ese vector es de esta forma. Listo. Entonces he trasladado el vector A este punto que es el origen. Acá. ¿Listo? Voy a suponer que ese es el origen acá donde estoy haciendo muchos punticos. Esto es el origen donde está el vector. Bueno, ahora vamos a trasladar el segundo vector. Antes que se me olvide, el ángulo debe ser el mismo ángulo θ. O sea, el ángulo que se encuentra acá es el mismo ángulo que debe estar acá. Eso se llama trasladar el vector. Ahora voy a tomar este vector que tengo acá y lo voy a trasladar, el vector rojo. Entonces,
manteniendo la misma inclinación, es decir, el mismo ángulo, procuro que sea exactamente igual. Ese vector lo traslado acá y acá vamos a tener nuestro segundo vector y por acá tenemos el ángulo que se ha denominado alfa. ¿Listo? Ahí tenemos el ángulo alfa. Entonces, este vector fue trasladado acá y miren que coincidió acá. Los dos vectores se encuentran en el mismo origen. ¿Listo? Fue trasladado. Y ahora, cuando los tengo trasladados, ahora sí los puedo sumar. Es una suma geométrica. ¿Y cómo se realiza la suma geométrica de los vectores? Entonces, voy a trazar una línea que sea paralela a este vector. Venga, lo señalo. Que sea paralela a este vector, pero en esta zona. Y luego voy a trazar una línea por esta zona que sea paralela a este vector. Pero esas líneas son imaginarias. Entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo así líneas imaginarias? Ya les explico qué quiere decir la línea imaginaria. Entonces voy a trasladarlo de esta manera. Entonces, si ven esa línea negra, perdón, que acabo de trazar, trato que mantenga el mismo ángulo y el mismo tamaño. Pero esto es una línea imaginaria, entonces la voy a colocar así como punteadita. ¿Sí lo ven? De esta manera, indicando que la línea que tengo es una línea imaginaria. ¿Listo? Y luego trazo otra línea imaginaria que vaya de esta manera. Ay, me equivoqué, tiene que ser línea. Que vaya de esta forma. ¿Listo? Entonces, más o menos de esta manera es la segunda línea imaginaria. Pero otra vez, como dije, es una línea imaginaria, entonces es como punteadita. De esta manera. ¿Sí lo ven? Entonces miren la figura que se formó, una especie de rombo. En realidad eso se llama un paralelogramo. Entonces, la figura que se forma al trazar esas líneas imaginarias es un paralelogramo y el método de suma que les estoy explicando se conoce como método del paralelogramo. ¿Oyeron? Se llama así, método del paralelogramo. ¿Y cuál es el vector resultante de la suma? El vector resultante de la suma es el vector que va del origen hasta el punto donde se cruzan las dos líneas. Entonces, en este caso, este es el vector resultante. Y vamos a decir que este es el vector A sumado con el vector B. Mírenlo. Donde este es el vector A y donde este es el vector B. Entonces, ahí tenemos plasmada la suma de los vectores. Imagínense lo siguiente, para entender por qué da ese vector azul. Imagínense que acá ustedes tienen una cajita. Supongan que ustedes les da por colocar acá una cajita de cartón. Supongan que es una caja de cartón lo que tengo acá. Una caja llena de mercado. Una caja de cartón llena de mercado. ¿Listo? Y uno de ustedes ala la caja en la dirección del vector negro. Y otro de ustedes ala la caja en dirección del vector rojo. ¿Listo? Entonces alguien ala la caja en esta dirección y otra persona ala la caja en esta dirección. Entonces cuando alan la caja de esa manera, supongan que la tienen atadas con cuerdas. Supongan que tienen una cuerda y la jalan de esta manera. Tienen una cuerda y la jalan de esta forma. Entonces esta cajita verde se va a mover a lo largo de esta dirección. La caja no se mueve ni en esta dirección ni en esta otra. Si los dos estudiantes jalan la caja con una cuerda al mismo tiempo, la caja en realidad se va a mover de esta manera. Eso es lo que dice el sentido común y eso es lo que representa la suma de vectores. ¿Listo? ¿Me entendieron cómo se suman vectores? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí, eso me hace ver. Gracias, gracias. Eso me hace ver que sí me están escuchando. Gracias, Sara. Bueno, muy bien. Entonces, de esa manera es como se van sumando los vectores. ¿Sí lo vieron? Entonces, espero que lo tengan claro. ¿Para qué les explico eso? Porque este taller que es suma de vectores, venga, lo coloco otra vez en pantalla, hace referencia a eso. Entonces, para que ustedes tengan una pequeña explicación. Mire, acá tengo dos vectores. Entonces, si el vector va hacia arriba y el vector A va hacia allá, el vector B va hacia arriba y el vector A va hacia la derecha, entonces, ¿cuál es el resultado? Acá yo les doy 4 opciones. Y acá lo que ustedes deben decirme es cómo se suman esos vectores. Miren, acá aparece suma. Entonces, la explicación es para que puedan realizar la guía. Por supuesto, habrá cositas que tienen que consultarlas, pero ustedes ya lo hicieron. No todo lo puedo explicar. Hay cosas que a veces dejo con toda la intención para que ustedes la consulten.
¿Quedó claro cómo lo sumamos? Bueno, me confirmaron que sí quedó claro cómo se suman los vectores. Ahora, ¿cómo se resta? Me faltó anotar. ¿Qué operación fue la que hicimos acá? Pues nosotros hicimos la suma del vector A con el vector B. Hicimos una suma. ¿Y qué sumamos? El vector A con el vector B. ¿Quién es el vector A? Este. ¿Quién es el vector? Este. B es este. Y cuando se suman, los dos vectores se colocan en un mismo plano. Y se utiliza el método del paralelogramo, ya les dije. Y el resultado de las dos sumas es este vector azulito que acabo de colocar acá. ¿Listo? Bueno. Ahora les voy a explicar la resta y con eso finalizo la clase de hoy. Voy a pasar la hoja. Ejemplo. Ejemplo. Entonces voy a tomar otra vez los dos vectores. Voy a procurar que sean los dos mismos vectores de hace un momento. Entonces voy a suponer que por acá tengo el primer vector. ¿Listo? Y voy a colocar el horizonte. O sea, debo tener como un marco de referencia. ¿Listo? Y acá vamos a colocar el ángulo correspondiente. Acá tenemos el ángulo teta. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos el vector y démosle un nombre. Vamos a decir que este es el vector A. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo con otro vector. Entonces voy a imaginarme que por acá está el horizonte. Y voy a trazar un segundo vector. Listo, ese es el horizonte. Me voy a imaginar que el segundo vector de pronto vive, sí, igual que el otro. Vive de esta manera. Listo, ahí tenemos el segundo vector y vamos a darle un nombre. Vamos a decir que este es el vector B y este vector B tiene un ángulo que está acá, que lo vamos a llamar alfa. Puede ser cualquier nombre, se utilizan letras griegas para el nombre. Estos son letras griegas. Esta se lee teta, letra griega, y esta se lee alfa. ¿Oyeron? Son letras griegas, no son groserías, por favor. Entonces, son dos letras griegas. Bueno, entonces tenemos los dos vectores. En este caso, vamos a hacer la resta. Entonces, al vector A le deseo restar el vector B. Entonces, ¿cómo se hace? En realidad, no vamos a restar. Presten mucha atención a lo que voy a decir para que no cometan errores en la tarea que yo les dejé. Esos dos vectores en realidad se van a sumar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así, profesor? Si tiene planteada una resta, ¿cómo así que vamos a sumar? Vamos a hacer lo siguiente. Esta resta es lo mismo que tener el vector A sumado con el vector negativo B. ¿Listo? Entonces, en realidad la resta de vectores geométricamente no se hace, sino se hace la suma por el vector que tiene sentido opuesto. Y hace un momento, en las partes del vector, yo les explicaba qué era el sentido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el vector que tiene el sentido opuesto? Antes de seguir, tengo que ubicar cuál es el vector que tiene sentido opuesto. Entonces, el vector que tiene sentido opuesto va a ser el vector que va en esta dirección. ¿Listo? Si este es el vector B, el vector opuesto debe ser este vectorcito que tengo acá. Miren el sentido. Este es el sentido. Perdón. Este es el sentido. Miren que la punta de flecha está hacia abajo. Pero como le cambia el sentido, pues la punta de flecha debe quedar al otro lado, sería por acá, pero entonces tendría que correr todo el vector para que quede acá en la parte superior, ¿listo? Entonces, eso es el vector menos B. Entonces, este va a ser el vector menos, miren que resalto mucho el signo menos, y este es el vector menos B. Y este ángulo que está acá, es el mismo ángulo que se va a mantener acá. Por propiedades de ángulos, no sé si ustedes ya han visto propiedades de los ángulos en geometría. Voy a preguntarle a la coordinadora y si es el caso, pues yo les explico después estas propiedades. Esto se conoce alternos internos. Bueno, pero luego lo explico. Ahorita estamos haciendo es la resta de vectores. Y este vectorcito que tengo acá es el vector menos B. ¿Sí lo ven? Entonces, siempre que hago la resta, voy a hallar el vector opuesto de la resta. A este elemento que está acá, el que está acá, siempre le voy a hallar su sentido negativo, su sentido opuesto. No negativo, sino sentido opuesto. Entonces, si tengo el vector B, pues tengo que ubicar el vector menos B. Y el vector menos B es este, en el dibujito. No hay nada del otro mundo. Entonces, si yo tengo el vector B, pues cambio el sentido. Y el sentido es esto, la punta de flecha. Ahora sí, procedo a sumarlos. Entonces, voy a sumar esos dos vectores. Entonces, como lo vimos hace un momento, se procede a hacer la suma. No es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Entonces, coloco el primer vector. Vamos a colocarlo por acá. Voy a imaginarme que está el origen. Y el primer vector lo voy a colocar acá, de esta manera. Este va a ser el vector A. Recuerden,
los vectores siempre se trasladan manteniendo su ángulo. Entonces nosotros vamos a tener acá el ángulo del vector, que va a ser el ángulo teta. ¿Listo? Y ahora voy a trasladar el vector menos b. Entonces el vector menos b lo coloco acá en este origen. Y el vector menos b tiene que ser... Ay, me quedó eso chueco. Tiene que ser algo así como esto. Algo así como este. Este va a ser el vector menos b. Esa línea quedó muy delgadita, venga, la hacemos más gruesa. Entonces este va a ser el vector menos b. ¿Listo? Entonces acá tenemos el vector menos b. Y debe conservar su ángulo. El ángulo que tengo acá es el ángulo alfa. No se les olvide, el ángulo se conserva. Perdón que alguien acabó de llegar. Ay, me pareció que alguien... Ah, es acá. Admitir. Listo. Entonces ahí tenemos el ángulo menos b. Y este que tengo acá, les decía que es el ángulo, el vector a. Listo. Entonces ahora procedo a hacer la suma como les explicaba hace un momento. Entonces voy a trazar una línea imaginaria que sea paralela al vector b. Mírenlo ahí. Menos b. No al vector b, sino al menos b. Y como les dije, es imaginaria. Entonces esto es punteado en realidad. De esta forma. ¿Listo? Y ahora voy a colocar el vector a en forma imaginaria. Entonces el vector a va paralelo. De esta manera. Entonces acá tenemos el vector. De esta forma. Y esto representa el vector a. Y esta línea es imaginaria. O sea que puede ser punteada de esta forma. ¿Listo? Bueno, ahí está. Ahora, ¿cuál es la suma del vector a con el vector menos b? Pues es el vector que va del origen hasta el sitio donde se cruzan esas líneas. O sea, de aquí hasta acá. Mírenlo. Y acá tenemos el vector suma de a con menos b. ¿Sí vieron cómo se hizo la resta de vectores? Espero que me hayan entendido porque eso se encuentra en la guía. Y este vector azulito, venga, lo coloco en azulito, es el vector a. Perdón, no puedo escribir. Ahora sí ya puedo escribir. Esto es el vector a sumado con el vector menos b. ¿Listo? Ahí tenemos en azul esa suma. Entonces observen que la resta en realidad no se hace, sino se suma es con el vector que tiene sentido opuesto. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Y ya saben que dentro de 15 días, según el horario del colegio, nos volvemos a reunir. Siempre publico media hora antes el enlace para que no sea cerrado, ¿oyeron? No lo puedo publicar un día antes o 2 días antes, sino media hora antes lo publico. ¿Listo? Para que nos podamos conectar. No se les olvide lo que les expliqué de la asistencia. En este momento voy a tomar el último pantallazo para saber quiénes están presentes en clase. Entonces, acá vamos a capturar. Listo, hice una captura. Sí, señora, acabé de llamar lista. Eso que acabo de hacer, que ustedes vieron, es tomar la asistencia. ¿Y qué es lo que hace? Me envía una hoja de Excel los nombres de las personas que están conectadas. Y acá en el tablón también hay una forma en que toma la asistencia. Entonces, para que tú sepas quién llegó tarde, acá he publicado el enlace para que ustedes registren la asistencia. Y debe coincidir la lista que yo saco del pantallazo con la lista del formulario que está acá, y eso es lo que le entrego al colegio. Y luego la coordinadora mirará quiénes entran a clase y quiénes no, y pues se hará un seguimiento correspondiente. ¿Listo? Entonces, sí, señora, muy bien. Muy bien. Iniciamos a las 8, ¿viste? Para que tengas presente dentro de 15 días, ¿oíste? Y te comento que la profe Daisy pues no va a estar más con ustedes, sino va a estar el profesor Edgar, quien soy yo, ¿oyeron? Entonces no te preocupes. Bueno, no te preocupes por eso, ¿listo? Bueno, entonces mis apreciados estudiantes, me place mucho haberlos conocido, haber compartido con ustedes. Felicito ya a las personas que me enviaron el taller, insisto con eso, me han dejado una muy buena impresión. Y el taller que les dejó la profesora Daisy para los que llegaron tarde. Y bueno, dejamos la clase el día de hoy hasta acá. ¿Listo? Voy a publicar el video del poquito de clase que hicimos. Ya está acá
Ah, soy fanático de los gatos, por si alguna pregunta. Profe, Ah, bueno, miren, acá está la clase. Sí, profe, señora. para la tarea de la profe, para la tarea de la profesora, ¿toca enviar los trabajos del segundo periodo? ¿Del segundo periodo? No, señora, solo del tercer periodo. El último que les dejó la profesora Daisy. ¿Oíste? El último que les dejó la profesora Daisy. Voy a detener la grabación que